Hola, bienvenidas al último taller de este primer módulo de nuestro programa de innovación continua, la maestra jardinera y su papel como facilitadora en el desarrollo de destrezas y habilidades. Vamos a dar inicio. Primero que nada vamos a establecer el por qué somos maestras jardineras. Al igual que un jardinero que tiene sus semillas y las siembra, las cuida, las protege, cuando va creciendo la plantita le da forma y la va preparando para las siguientes estaciones del año. De la misma manera nosotros recibimos a nuestros chiquitos en el salón de clases como pequeñas semillitas, las cuales sembramos, cuidamos, protegemos y preparamos para su vida académica. Es por eso que nos llaman maestras jardineras. Robert Fulghum, un escritor estadounidense, autor del bestseller Todo lo que necesito saber para la vida lo aprendí en el jardín de infantes, nos habla del impacto que tiene para nuestra vida lo que aprendemos en el preescolar. Todo lo que los niños aprenden de la mano de la maestra jardinera tiene impacto en sus relaciones sociales, tiene impacto en su salud, debido a que nosotros formamos hábitos de higiene y hábitos también para la vida saludable. Tiene impacto sobre la flexibilidad del pensamiento. El niño aprende, por ejemplo, cómo resolver un problema, aprende cómo escuchar y sin criticar y cómo poder también tomar en cuenta los pensamientos de los demás, así como impacto también en su habilidad emocional y la forma en la que el niño resuelve los conflictos. La maestra jardinera tiene varios roles. El primero es un rol como anclaje emocional. Cuando nosotros recibimos a los niños por primera vez en el colegio, ellos vienen de un momento en el que están sumamente apegados a su familia. Ellos no han salido de casa y es por eso que nosotros somos el primer contacto que ellos tienen con el mundo fuera del hogar. Y eso hace que ellos transfieran un apego desde sus padres hacia la maestra jardinera. Ellos adquieren admiración y nos ven como un modelo conductual para su vida. Es también la maestra jardinera fuente de motivación. La maestra preescolar inspira. Las niñas quieren ser como ella, los niños quieren quedar bien con ella. Y la opinión de la maestra tiene un valor muy alto e incontable. Siempre buscan la aprobación de su maestra, tanto así que las mamás algunas veces se quejan de que los niños dicen en casa, es que así no lo dijo mi maestra, yo lo quiero hacer como mi maestra me dijo. Nosotras tenemos el poder de fortalecer su carácter, su autoestima, su autoimagen y la seguridad que ellos tienen en sí mismos desde nuestra propia opinión. Nosotras también somos generadoras de ambientes de juego y fantasía. Para nosotras es muy importante el crear ambientes de máxima estimulación, porque a través de esa estimulación es que los niños van a aprender y a desarrollar sus destrezas. Es importante también generar sensaciones para sus sentidos, que ellos puedan sentirse atraídos hacia lo que estamos trabajando con ellos, admirados o que para ellos se despierte la curiosidad en ellos. Mientras más sentidos estimulamos en los niños al mismo tiempo, más significativo será el aprendizaje y la experiencia que ellos vivan en el colegio. La fantasía y el juego son herramientas muy importantes para construir los conocimientos del niño. También somos formadoras de hábitos, como lo había dicho anteriormente. Nosotros modelamos la conducta de los niños y las niñas, los vamos preparando para el funcionamiento y la adaptación a la sociedad y pues inculcamos en ellos valores como la amistad, la colaboración, también inculcamos en ellos urbanidad, cortesía, hábitos de cortesía, higiene, y todo esto es muy importante para su formación de hábitos en la vida futura. También desarrollamos habilidades y destrezas, que tal vez es lo más importante que debemos hacer dentro del papel como maestras jardineras.
No enseñamos contenidos que pueden ser cuantificados. Esto es algo que es bien importante que lo tengamos claro. La maestra jardinera no va a enseñar algo que el niño puede saber en un cierto porcentaje. Por ejemplo, si en la escuela primaria nosotros podemos medir, por ejemplo, si el niño se sabe el 100% de las capitales del mundo o solo se sabe el 50%. En el caso de los niños de preescolar no podemos cuantificar cuánto ellos saben de una destreza o una habilidad, porque las destrezas o habilidades se adquieren y se van dando a través de la práctica y se llega a un nivel de madurez en el que el niño domina una destreza o una habilidad. Entrenamos a los niños en el uso de herramientas también para su aprendizaje. Estas herramientas vienen desde su propio cuerpo y son su percepción, su motricidad, su pensamiento operativo, y construimos también con ellos imágenes, ideas y conceptos a través del mismo desarrollo de estas habilidades que vamos ejercitando día a día con los chiquitos en el aula. Es importante en este momento establecer cuál es la diferencia entre las habilidades y las destrezas y los contenidos. Como decíamos, los contenidos no son, las habilidades y las destrezas no son cuantificables. Las habilidades y destrezas únicamente se adquieren y se van perfeccionando. No hay una promoción de grado en el preescolar debido a que la estimulación es continua, y lo que vamos a pretender es que el niño, al ingresar a la primaria, haya alcanzado una madurez en el dominio de sus habilidades y destrezas. Pero estas habilidades y destrezas también dependen mucho de la parte biológica del niño. Entonces, acá es donde viene a jugar el papel de la maestra en el proceso de estimulación. Tenemos que enfocarnos no tanto en que el niño aprenda, sino que el niño sepa o vaya adquiriendo habilidades y destrezas para saber hacer las cosas y para saber aprender. Ellos van a ir desarrollando sus habilidades para poder utilizar todo lo que ellos tienen en sus procesos de percepción y en sus procesos biológicos cerebrales para poder adquirir aprendizaje. Todo el aprendizaje en la preprimaria tiene que tener un carácter lúdico. El juego es muy importante porque el juego es la práctica voluntaria de conductas y quehaceres y es la fuente de imaginación. Entonces nosotros tenemos que utilizar el juego como una herramienta para el trabajo en el preescolar. El juego es la forma natural en que el niño aprende, desarrolla habilidades de supervivencia a través de él en forma natural. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un pequeño gatito que juega con una pelota con un cascabel y la corretea y la trata de cazar, ese juego es lo que se convierte después en algo para la supervivencia del gatito, porque le permite cazar las presas de las cuales se va a alimentar. En el caso de los seres humanos, como hemos pasado ya de esa etapa instintiva de los animales y hemos evolucionado, por supuesto, no es que el juego signifique o tenga un carácter de sobrevivencia, pero sí es la manera en la que aprendemos de forma natural. El juego es un ensayo y error de situaciones de la vida diaria. Es un juego simbólico en el que, por ejemplo, el niño que viste muñecos puede llegar a ser, por ejemplo, un diseñador de modas. El niño o la niña que maneja un avión puede llegar a ser un piloto. El niño o la niña que está jugando a la casita está practicando las situaciones que se dan dentro de un hogar o dentro de una casa para que en el futuro lo pueda poner en práctica en su vida diaria. Ahora planteémonos qué son las habilidades. Las habilidades son el nivel de eficiencia con el que ejecutamos una acción. Por ejemplo, podemos tener habilidad verbal y eso nos permite comunicarnos con otras personas de forma efectiva. Si yo, por ejemplo, no tengo una buena habilidad verbal, para mí va a ser difícil dar a conocer lo que quiero o lo que pienso de una forma efectiva. También puedo tener habilidades sociales. Hay personas que tienen mucha mayor habilidad social y se pueden comunicar muy fácilmente con otras personas, hacer nuevos amigos, entrar a diferentes círculos. Eso es una habilidad que puede tenerse de forma innata. También, por ejemplo, podemos tener habilidades matemáticas en las que para nosotros es muy fácil resolver problemas o resolver situaciones que involucran números, conteo, etcétera, etcétera.
o el pensamiento lógico, que va relacionado directamente con la matemática. Estas habilidades son características innatas de los seres humanos, sin embargo, están sujetos a perfeccionarse con la práctica. Eso quiere decir que puede ser que yo no tenga mucha habilidad verbal, pero si yo practico y practico estas habilidades, puedo llegar a dominarlas, tal vez no con la misma eficiencia con que lo hace alguien que de forma innata es hábil para comunicarse, pero sí voy a llegar a hacerlo de una forma bastante buena, en la que voy a poder decir que tengo la habilidad de comunicarme verbalmente. También tenemos las destrezas, que es importante pues explicar de qué se tratan las destrezas. Las destrezas se relacionan un poco más con la capacidad del manejo y control que tenemos sobre nuestro cuerpo. Y es la exactitud y la eficiencia con la que utilizamos el cuerpo para hacer una acción. Están relacionadas con las habilidades, porque la destreza es la que permite que llevemos a cabo una habilidad. Por ejemplo, yo puedo tener una destreza deportiva y ser muy bueno, por ejemplo, para los deportes. Puedo tener una destreza artística, puedo tener una destreza vocal. Acá en la destreza vocal tal vez es donde podemos ver cómo se conjuga una habilidad con una destreza. Por ejemplo, si yo tengo una habilidad verbal, para mí va a ser fácil comunicarme con las otras personas. Pero eso no quiere decir que yo voy a tener la misma destreza para cantar, por ejemplo, una canción, porque para eso yo necesito una destreza vocal. Cuando yo tengo una destreza vocal, quiere decir que yo puedo utilizar efectivamente y con exactitud el movimiento de mis cuerdas vocales para poder emitir sonidos afinados que permitan que lo que yo canto salga pues de una forma bonita, de una forma agradable. Es un sonido que los demás pueden disfrutar. Eso es la diferencia entre una habilidad y una destreza. O sea, la destreza va relacionada con el uso de mi propio cuerpo. También puede ser una destreza manual, y también, al igual que las habilidades, se pueden traer de forma innata, pero están sujetas al desarrollo a través de la ejercitación y la práctica. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de habilidades y destrezas con los contenidos? Los contenidos son de carácter cognitivo. Usan la memoria y la comprensión. Son datos e información del saber humano y que pertenecen a la cultura general, que pues nosotros estamos sujetos a aprender a través de la información. O sea, todo lo que tiene que ver con contenidos es información que el ser humano ha ido descubriendo a través del tiempo y que se va creando como un bagaje de este conocimiento, que poco a poco pues lo vamos aprendiendo a través de la instrucción académica. Pero el constructivismo, por ejemplo, nos dice que tenemos herramientas para desarrollar competencias. Para poder desarrollar estas competencias a través del constructivismo, utilizamos las destrezas y las habilidades que pues vamos desarrollando poco a poco para poder manejar esa información y esos contenidos y construir nuestro propio aprendizaje a través de la experiencia. Los contenidos no se desarrollan, sino que surgen a través de la investigación, de la observación, de la experiencia del ser humano, de las vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, y se transfieren a través de los medios de información. Son medios que podemos utilizar para desarrollar destrezas y habilidades. Por ejemplo, si vemos en el Currículum Nacional Base, nosotros vamos a ver que están todas las destrezas de aprendizaje, están las destrezas de comunicación, y además de eso tenemos todo lo que es el contenido de medio natural y social. Cuando vemos los contenidos de medio natural y social, están organizados de forma tal que nos llevan de la mano desde el principio del ciclo escolar hasta el final del ciclo escolar, con información la cual utilizamos para que el niño desarrolle destrezas y habilidades. Un ejemplo, por ejemplo, que estamos trabajando acerca de la familia,
y el niño va a aprender que dentro de la familia hay diferentes personas que tienen diferentes nombres según la relación que van teniendo entre ellos. Por ejemplo, está papá, está mamá, abuelo, abuela, hijo, hermana, hermano. Estos conceptos de una manera nos pueden ayudar a desarrollar destrezas. Por ejemplo, si en matemáticas le pedimos al niño que organice o que ordene a la familia en orden cronológico, por ejemplo, ¿quién nació primero? ¿Nació primero el abuelo o nació primero papá? ¿Quién nació después de papá? Nació el hermano, el hijo más grande y por último el bebé, por ejemplo. Entonces utilizamos el contenido de esta área de medio natural y social para poder desarrollar las destrezas y habilidades que necesitamos desarrollar dentro de los procesos de destrezas de aprendizaje en el área del cálculo y de comunicación y lenguaje, para poder irlos guiando poco a poco en esas destrezas a desarrollar el aprendizaje máximo del área preescolar, que es la lectoescritura. En conclusión, tenemos que las habilidades son actitudes y conductas inherentes al ser humano. Es algo que ya traemos nosotros de nacimiento, pero que las podemos ejercitar e irlas también perfeccionando. Las destrezas tienen que ver con la ejercitación o el uso de todo lo que está en nuestro cuerpo. Y los contenidos es el conjunto de saberes que tenemos los seres humanos, la información que tenemos a nuestro alrededor y que hemos ido acumulando a lo largo de la evolución del ser humano. Y de esa manera es como vamos combinando estas tres formas o estos tres conceptos para poder llevar al niño a prepararlo para que ingrese a una primaria en donde su instrucción va a ser académica. Pero entonces él tiene que llegar a este nivel. Cuando él va a ingresar a primero de primaria, él ya tiene que tener una madurez en sus habilidades y en sus destrezas para poder estar preparado para recibir y manejar la información de la instrucción académica y poder aprenderla. O sea, nuestro objetivo como maestras de jardín de infantes es que los niños desarrollen destrezas y habilidades que los preparen para una instrucción académica posterior. Ese es el objetivo que tenemos nosotros que cumplir. Entonces ahora vamos a establecer cuáles son las habilidades y destrezas que tenemos que desarrollar con nuestros chicos a lo largo del preescolar. Y vamos a empezar con las habilidades. La Organización Mundial para la Salud estableció las 10 habilidades básicas para la vida del siglo XXI que los niños y las niñas deben saber y desarrollar. Dentro de estas vamos a irlas mencionando poco a poco para que podamos ir haciendo un pequeño análisis de cada una de ellas. Está, para empezar, el autoconocimiento. El autoconocimiento es la conciencia del propio ser. En el preescolar, el niño tiene que desarrollar cuál es el concepto de su cuerpo, conocerlo, cuáles son sus partes, tiene que aprender o interiorizar que su cuerpo tiene dos lados, un lado izquierdo, un lado derecho. Tiene que aprender también a expresar cuáles son las sensaciones que siente en su cuerpo, por ejemplo, la sensación de frío, la sensación de calor, la sensación de incomodidad, de picor, y también pues tiene que aprender a establecer cuáles son las emociones que siente con su cuerpo. Por ejemplo, cuando está triste y cuando está enojado. Para los niños de edades muy tempranas, muy pequeñas, como de 3 y 4 años, es bien difícil establecer este tipo de emociones. Entonces ellos pueden confundir, por ejemplo, su tristeza con enojo y sus reacciones van a ser a la defensiva hacia los demás. Es por eso que es muy importante enseñarle al niño a diferenciar y a nombrar cada una de sus emociones para que ellos puedan de alguna manera conocer su propio cuerpo y lo que están sintiendo. La empatía es otra de las habilidades que la OMS nos dice que tenemos que desarrollar con los chicos. Empatía es la capacidad de comprender la perspectiva de otros. En el preescolar, esta es una de las habilidades más importantes que tenemos que estar trabajando día con día en nuestras rutinas diarias, porque es
vamos a ir ayudándole al niño a tener conciencia de cómo sus acciones provocan también algunas situaciones en otros niños. Por ejemplo, si yo golpeo a un compañerito, a mi compañero va a dolerle de la misma manera que si me golpean a mí. Si yo, por ejemplo, le quito a mi amigo su juguete, a mi compañerito le va a doler o lo va a hacer sentir mal de la misma manera en que a mí me hace sentir cuando me quitan mi juguete. Entonces, este tipo de destrezas es muy importante desarrollarlas en las rutinas diarias del preescolar. Nuestra tercera habilidad es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la transmisión efectiva de las ideas, los pensamientos, de las emociones, o sea, es la forma efectiva en la que nos comunicamos con los demás. Con los niños pequeños tenemos que enseñarles la capacidad de comunicar sus emociones sin perder el control. Recuerden que ellos normalmente cuando están enojados o cuando están tristes entran en un momento reactivo y no saben de qué manera expresar lo que están sintiendo. Normalmente lo que hacen es agredir a otros niños, hacer un berrinche, llorar, tirar cosas. Este tipo de conductas las podemos ir minimizando conforme nosotros le vamos enseñando a los niños una manera efectiva de comunicarse y de hacer ver a los demás qué es lo que ellos están sintiendo. Tenemos también las relaciones interpersonales. Esta es una de las habilidades más importantes a desarrollar con los chicos en el preescolar. Las normas de cortesía, la relación con otros, cómo hacer amigos, iniciar conversaciones con los demás, el valor que tiene la sociabilización y algunos valores sociales como por ejemplo la lealtad, el compañerismo, la amistad. Todo esto son cosas que vamos desarrollando a lo largo de las etapas del preescolar y que son sumamente importantes para la vida futura del niño. La toma de decisiones, como por ejemplo emitir pequeños juicios y tomar decisiones en base a sus experiencias previas, también es una de las habilidades importantes para el ser humano del siglo XXI y tenemos que empezar a desarrollarla desde el preescolar. ¿Qué compran en la tienda escolar? Por ejemplo, al niño se le da un dinero para poder ir a comprar y él tiene que decidir qué comprar. Esta es una decisión importante porque si yo tengo una instrucción de casa acerca de qué cosas puedo comprar y qué no, es el momento en el que voy a decidir si voy a ser obediente o si no lo voy a hacer. ¿Puedo esperar mi turno? Es el momento en el que yo tengo que decidir si me voy a poner en la cola o si me voy a tratar de pasar por encima de los demás que están ya esperando su turno. Son decisiones importantes que toman los niños en el preescolar y que van a intervenir en sus relaciones sociales. Por ejemplo, qué hacer con un objeto que me encontré y que estaba perdido. Lo devuelvo, pregunto de quién es, me lo guardo y me lo llevo a casa. ¿Será que puedo compartir mi merienda? ¿Será que tengo que aprender a decir que no? Todas estas son decisiones importantes que el niño toma dentro de la etapa preescolar y que aunque parezcan muy triviales y sin la mayor importancia, son las primeras decisiones que el niño va a tomar por sí mismo en su vida en una situación de independencia. Entonces, con estas tomas de decisiones vamos también trabajando con ellos esa autonomía que es bien importante que ellos desarrollen. También tenemos la solución de problemas y conflictos que está muy relacionada con la toma de decisiones. En este momento de la etapa preescolar, los niños son sumamente egocéntricos. Para ellos es muy difícil poder pensar en cómo se sienten los demás y cuáles son las emociones que los demás están sintiendo en relación a una situación que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, la solución de conflictos y de problemas se vuelve una habilidad fundamental. Tienen que aprender cómo escuchar, aprender a ceder, a aceptar mis propios errores, a resarcir la conducta no adecuada. Es importante que yo sepa que si yo daño a los demás, yo tengo que hacer algo para resarcir eso que hice.
El pensamiento crítico también es importante, analizar y evaluar la opinión propia y la opinión de los demás, habilidades como la comparación, la clasificación, la secuencialidad, el poder venir a identificar patrones que se dan en mi ambiente, el análisis, síntesis y evaluación de sucesos, así como situaciones de problemas de la vida diaria que son importantes que el niño pueda tener un pensamiento crítico que va de la mano con, obviamente, solucionar un problema o tomar una decisión. El manejo de emociones y sentimientos es también una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar en el preescolar. Sin embargo, como este es un proceso bastante largo, es probable que los niños lleguen ya a su etapa primaria y no hayan terminado de desarrollar esta habilidad por completo. Sin embargo, nosotros sí podemos ayudar al niño a identificar sus emociones y sentimientos para poder nombrarlas y técnicas para identificar cómo se sienten para poder pedir ayuda. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a un chiquito cómo identificar el momento en el que está empezando a sentirse molesto por alguna situación, especialmente aquellos chiquitos que tienden a ser explosivos en el momento o muy agresivos en el momento en el que se sienten frustrados o sienten algún tipo de emoción contraria. Entonces es importante enseñarle al niño a percibir cuando él empieza a sentir esa emoción para que la pueda expresar y de esa manera poder contener ese tipo de explosiones que pueden tener los niños en el preescolar, en el cual terminan lastimando a otros compañeritos. El manejo de tensiones y de estrés es bien importante. Recuérdense que los chicos de hoy manejan muchísimo estrés debido a las situaciones que se dan a su alrededor. A veces pensamos que ellos no se dan cuenta de los problemas que los adultos tenemos, sin embargo, ellos son como pequeñas esponjas que están todo el tiempo absorbiendo las sensaciones y emociones que se dan a su alrededor. Los niños frente a los estresores normalmente van a reaccionar en forma de agresividad, ansiedad, depresión, empiezan a tener dificultad para mantener la atención y todas estas situaciones, por supuesto, van a obstruir el proceso de desarrollo de habilidades y destrezas. Entonces es bien importante que ellos aprendan a manejar el estrés. ¿De qué manera ellos pueden aprender, por ejemplo, a afrontarse hacia la vergüenza, hacia el rechazo, hacia el fracaso, la presión de grupo? Estas son habilidades muy importantes que nosotros podemos empezar a trabajar con ellos desde pequeños. Además de estas 10 habilidades de la Organización Mundial para la Salud, también tenemos otras 3 que vamos a mencionar muy cortamente porque son algunas habilidades que nosotros todos los días y diariamente en nuestras rutinas vamos a ir trabajando con ellos. La primera son las habilidades de cortesía. Por supuesto, nosotros todos los días enseñamos al niño cómo saludar, enseñamos al niño a despedirse, a pedir por favor, a esperar su turno, a ceder el turno si alguien pues lo necesita, ¿verdad? Entonces estas habilidades de cortesía, aunque nosotros las trabajamos diariamente y es algo que nosotros ya tenemos bien claro que debemos trabajar, es importante mencionarlas. También las habilidades de autocuidado, es importante que el niño aprenda a ser autónomo. Por ejemplo, enseñarle cómo ponerse los zapatos, atárselos y desatárselos, cómo poder quitarse su suéter y volvérselo a poner, guardar sus cosas dentro de la lonchera o la mochila, limpiar el lugar el que está ocupando, el poder él solito encontrar los lugares diferentes dentro de la comunidad escolar, por ejemplo, el poder manejarse e ir de la clase al baño por sí mismo. Entonces, todas estas habilidades de autocuidado nosotros las vamos desarrollando con ellos a lo largo del preescolar. Y por supuesto, la última de estas 3, pero no la menos importante, sino quizás la más, las habilidades ecológicas. Nosotros estamos o vivimos en un mundo que está necesitado de gente con conciencia ecológica y es importantísimo que nosotros le enseñemos a los chiquitos desde pequeños a pues tener una buena comunicación con su medio ambiente. Tienen que aprender la importancia de la naturaleza, la importancia del equilibrio para la vida
vida y es importante que le enseñemos estrategias, por ejemplo, como el ahorro del agua, el ahorro del papel, el poder utilizar de forma adecuada los recursos naturales para nuestro beneficio en la vida diaria. Las destrezas a desarrollar también es importante que las establezcamos antes de pasar al cómo hacemos para trabajar con los chicos estas destrezas. Vamos a trabajar entonces un poquito acerca de las destrezas más importantes que desarrollamos en el preescolar. La primera es la psicomotricidad. La psicomotricidad es la coordinación y control de los movimientos. Es bien importante que establezcamos que la motricidad se va a desarrollar desde adentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo. Entonces es bien importante que conozcamos, por ejemplo, que los chiquitos, por eso es que de bebés, lo primero o el primer movimiento que logran hacer por sí mismos es voltearse. ¿Por qué? Porque ellos logran controlar el movimiento de su torso, de su tronco. Desde ahí empieza el desarrollo de la motricidad. Por supuesto, después el niño va a aprender a sentarse, luego va a aprender a pararse, luego a tener el equilibrio para pararse sin detenerse de nada y poco a poco ir caminando, gateando, ¿verdad? Son movimientos que ya van a involucrar piernas, pies, brazos, pero estos movimientos van a ir después. O sea, primero va desde el torso hacia afuera y desde arriba de la cabeza hacia abajo. ¿Qué tenemos que desarrollar en la motricidad? El tono, la fuerza, la dirección y por supuesto tenemos los dos tipos de motricidad que son importantes desarrollar en el niño. La motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad gruesa son los movimientos amplios del cuerpo. Esto va a involucrar el conocimiento del cuerpo, o sea, el conocimiento de las partes del cuerpo, cuál es la cabeza, cuáles son los brazos, cuáles son los hombros, etc. La lateralidad, que es el poder reconocer que mi cuerpo tiene dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. La locomoción, que es la habilidad para poder caminar o moverme de un lugar a otro de diferentes maneras, porque no solo camino, sino que también puedo saltar, puedo correr, puedo gatear. Esa locomoción o la diferente locomoción a través del ritmo. El equilibrio dinámico, que es el poder mantener una postura en una situación estática, o sea, sin moverme. Y el dinámico, que es moviéndome, y el equilibrio estático, que es mantener una posición sin moverme. La coordinación de movimientos, que es cuando yo tengo que ejecutar más de un solo movimiento al mismo tiempo y debo hacerlo de forma coordinada en mi cuerpo. Y la disociación de movimientos, que es cuando yo tengo que ejecutar dos movimientos pero sin coordinarlos, sino que cada movimiento en su propio ritmo. El ritmo, que es tal vez la parte más importante de la motricidad gruesa, porque es lo que le va a dar a todas las demás destrezas de la motricidad, a todas las demás destrezas de motricidad, le va a dar el tiempo en el que se ejecutan, ¿verdad? O sea, el ritmo tiene que ver con el tiempo en el que ejecutamos un movimiento. También tenemos la motricidad fina. Dentro de la motricidad fina lo que vamos a trabajar es el movimiento de los músculos más pequeños de nuestro cuerpo. Esos músculos van a involucrar, por supuesto, los dedos de las manos y de los pies y los músculos de la cara. Nosotros nos vamos a apuntar o vamos a estar con mucha atención en el desarrollo, obviamente, del movimiento de las manos y los dedos, que son los que nos van a permitir que el niño después pueda tomar un lápiz y hacer los movimientos necesarios para trazar letras y números. Entonces, este es tal vez la motricidad en la que nos vamos a ir enfocando más cuando los niños llegan a unos 5 o 6 años para poder irlos guiando hacia la lectoescritura. Pero también es importante desarrollar la motricidad de su área facial, ¿verdad? Porque esto también va a beneficiar la pronunciación del lenguaje. Entonces, la motricidad facial es muy importante para el caso de los niños más pequeñitos. Todo lo que llamamos praxias, o que son movimientos del aparato fonoarticulatorio,
el movimiento de la lengua, de los labios, de las mejillas, que se van a involucrar específicamente en el lenguaje. Es importantísimo practicarlo con los niños más pequeños porque el lenguaje tiene que estar bien afianzado y la pronunciación tiene que estar muy bien desarrollada para que podamos pasar al último peldaño que tiene el desarrollo del lenguaje, que es la lectura y la escritura. Otra de las destrezas importantes a desarrollar son las destrezas de percepción. La percepción es la capacidad para organizar e interpretar los datos que percibimos a través de nuestros sentidos y darles un significado. Esos datos que percibimos a través de nuestros sentidos, por ejemplo, lo que vemos con nuestros ojos, lo que olfateamos con nuestra nariz, lo que gustamos con nuestra lengua o lo que sentimos con nuestra piel, viaja esa información hacia el cerebro y en el cerebro, en esos centros de percepción, se les da significado. Por eso es que está relacionado al 100% con la madurez del sistema nervioso central. Esa madurez de los centros perceptivos del sistema nervioso central se da entre los 6 y los 8 años de edad. Y es por eso que es bien importante que nosotros en el preescolar estimulemos la percepción para que el niño poco a poco vaya desarrollándola y que pueda alcanzar más fácilmente esa madurez del sistema nervioso. Sin embargo, no es que nosotros podamos hacer que el niño sea maduro más rápido, sino que lo que vamos a lograr es que sea maduro más fácilmente, que ese proceso se facilite para él a través de la ejercitación de las destrezas de percepción. Dentro de la percepción tenemos la percepción visual, la percepción auditiva, percepción táctil, la percepción gustativa y olfativa y la percepción sinestésica y vestibular. Acá lo que vamos a enseñarle al niño, lo que vamos a ir desarrollando con él es cómo él va a receptar o a recibir esa información, cómo va a discriminarla, o sea, cómo va a diferenciar entre una y otra, cómo va a asociar una con otra, cómo puede recordar lo que está sintiendo, las sensaciones que está percibiendo, cómo identificar una sola percepción dentro de muchas otras, y etcétera, etcétera. Dentro de estas destrezas o estas subdestrezas de la percepción encontramos entonces la recepción, discriminación, asociación, memoria, figura a fondo, cierre, orientación y relaciones espaciales, además de la coordinación de lo que son las destrezas de percepción con las destrezas de psicomotricidad. Y por último, dentro de las destrezas a desarrollar están las destrezas de pensamiento, que es todos los procesos mentales que el niño va a utilizar para unir las interpretaciones sensoriales con la experiencia para darle un significado propio a lo que nos rodea. Acá el niño va a aprender, por ejemplo, a desarrollar ideas, a adquirir conceptos o hacer sus propios conceptos acerca de las cosas que le rodean, las nociones de su medio, ¿verdad? Nociones de cómo él puede desenvolverse dentro del medio, etc. Dentro de estas destrezas de pensamiento está la observación, la memoria, la comprensión, el análisis, la síntesis, la evaluación, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la creatividad. Vamos ahora a ir trabajando poquito a poco cada una de las edades, qué destrezas se van a ir desarrollando y qué habilidades también se pueden ir desarrollando en cada una de ellas. Esto para que podamos tener claro dentro del currículum de cada una de nuestras edades qué es lo que vamos a ir trabajando con los niños. Tenemos las habilidades y destrezas para 2 y 3 años. Dentro de las habilidades y destrezas para 2 y 3 años vamos a empezar con las habilidades sociales. ¿Qué trabajamos con un niño de 2 y 3 años en habilidades sociales? Primero que nada, el autoconocimiento físico. Él tiene que conocer su cuerpo, las partes de su cuerpo y cómo utilizar esas partes de su cuerpo, o sea, para qué le sirven. La expresión de las necesidades básicas para él, por ejemplo, el poder pedir permiso para ir al baño, el decir que necesita hacer pipí o que necesita hacer popo, o por ejemplo que necesita comer o alimentarse porque tiene hambre. Y por supuesto con ellos va a ser muy importante el juego paralelo. ¿Qué es el juego paralelo? El juego paralelo es aquel juego en el que el niño realiza
en compañía de otros niños o de otros compañeros, pero sin involucrarse con ellos. O sea, estamos jugando en el mismo espacio, con los mismos juguetes, a veces hablando o compartiendo con ellos, pero cada quien dentro de su mundo está desarrollando un juego diferente. Este tipo de juego se da entre los 2 y 3 años y algunas veces llega incluso hasta los 4 años de edad. Entonces este juego es bien importante estimularlo porque le va a ir dando al niño también un poquito de relación social con los demás niños con los que está jugando dentro del mismo ambiente, aun cuando no estén jugando juntos. Las habilidades de cortesía que se deben desarrollar para los niños de 2 y 3 años son, por ejemplo, saludar, dar las gracias, pedir por favor. Utilizar cubiertos es una de las destrezas muy importantes a desarrollar con los chicos en esta edad, y es por eso que es importante que cuando ellos van a comer nos tomemos el tiempo de que se sienten, de que pongan en su escritorio su mesa, sus platos, y que pidamos en casa que nos envíen cubiertos para que los niños utilicen cubiertos para comer. Por eso también el tipo de comida o alimentación que tenemos que pedir a los padres de familia que nos envíen para estos chicos es alimentos que ellos puedan utilizar, cuchara, tenedor, cuchillo, por ejemplo. En el caso del cuchillo, un cuchillo por supuesto apto para la edad de ellos. También hacer una fila, seguir una instrucción, en fin, habilidades de cortesía que les sirvan para empezar a tener relación con otros compañeritos. También tenemos las habilidades de autocuidado para los niños de 2 y 3 años. ¿Qué vamos a desarrollar con ellos? Ellos tienen que aprender, por ejemplo, a pedir ayuda nuevamente, como avisar para ir al baño, poner objetos en su lugar, recoger sus propios juguetes. Es bien importante que formemos con ellos ese tipo de hábitos. También podemos empezar a introducirlos en ponerse y quitarse prendas. Por ejemplo, que ellos aprendan a ponerse su suéter y a quitárselo por sí mismos. Aprender a guardar cosas en sus loncheras y su mochila por sí mismos. Para ellos tal vez va a ser un poco difícil todavía el manejar, el cerrar sus propios trastecitos. Sin embargo, a esta edad podemos empezar a trabajar el abrir y cerrar algunos trastecitos que tengan rosca. Por eso es importante también pedir a los padres de familia que nos manden trastecitos de rosca para que los niños puedan ir ejercitando en el momento de su refacción. La motricidad para los niños de 2 y 3 años va a ser enfocada en la motricidad gruesa. Tenemos que enseñarle al niño el ritmo de su propio cuerpo, las habilidades de locomoción. Ellos tienen que aprender, por ejemplo, a moverse en el espacio. Tienen que aprender a correr de un lugar a otro con cierto ritmo. Tienen que aprender a saltar con sus 2 pies o con un pie, ¿verdad? Y ir desarrollando diferentes habilidades de su movimiento amplio del cuerpo. O sea, con ellos vamos a tener énfasis en la motricidad gruesa. Y en cuanto a la percepción, vamos a tener énfasis en la recepción y asociación de sensaciones. Por ejemplo, acá vamos a trabajar todo lo que es el estímulo multisensorial. Para los niños pequeños va a ser bien importante que todo lo que trabajemos con ellos tenga pues un desarrollo multisensorial. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con ellos, vamos a empezar a desarrollar, por ejemplo, con ellos conteo. Yo puedo ponerlos, por ejemplo, a contar los gajitos de naranja, por ejemplo, que me voy a ir comiendo. Entonces desprendo 1 y me como 1, desprendo 2 y me como 2, desprendo 3 y me como 3. De esa manera la estimulación va a ser multisensorial, y mientras más sentidos, recordemos, esto es algo bien importante, mientras más sentidos estén involucrados en una actividad, es más fácil que el niño interiorice y le dé significado a esas sensaciones que está percibiendo a través de sus receptores sensoriales. Las habilidades, por último, de pensamiento, las destrezas de pensamiento a trabajar con los niños de 2 y 3 años tienen que estar enfocadas en una visión sensorio-motriz. Recuérdense que ellos están en una etapa de desarrollo sensorio-motor. ¿A qué nos referimos cuando decimos sensorio-motor? Quiere decir que el niño, para poder trabajar un concepto y poder hacerlo suyo o construir un concepto en su pensamiento, antes él tiene que haber tocado y sentido con sus sensaciones
por ejemplo, con sus ojos, con sus manos, con su boca, con su nariz, con sus oídos, tiene que haber percibido esto a través de sus sentidos. O sea, tenemos que trabajar todo en el ámbito concreto, cosas que el niño pueda tocar, cosas factibles que el niño pueda manipular, y de esa manera él va a interpretar lo que está sintiendo a través de sus sentidos para darle el concepto, para poder llegar a construir un concepto, porque para ellos todo lo que sus sentidos no captan no existe. Para ellos no podemos explicarles, por ejemplo, algo que no están viendo o que están tocando. Si yo, por ejemplo, al niño solo le voy a enseñar el color rojo y le voy a enseñar una mancha de color rojo, para él probablemente va a decir, bueno, rojo es esa mancha, pero no va a tener tanto significado como, por ejemplo, si yo le doy a morder una manzana roja, o por ejemplo a comer una gelatina roja y luego le doy pintura roja para que él manche una hoja de color rojo, y luego en esa hoja de color rojo yo me voy a ver mis manos rojas y por ejemplo voy a poner huellas de manos en un espacio, y luego por ejemplo voy a jugar con una pelota roja. Entonces todas esas experiencias juntas que están siendo concretas porque el niño está manipulando esos objetos, le van a dar significado a lo que el niño está aprendiendo. Entonces, para crear conceptos con los niños de 2 y 3 años y todo lo que son destrezas de pensamiento, tenemos que trabajarlas con materiales multisensoriales y materiales concretos y manipulativos. Pasemos ahora a las destrezas y habilidades a desarrollar con los niños de 3 y 4 años. Dentro de ellos, pues empezamos nuevamente con las habilidades sociales. Acá seguimos trabajando el autoconocimiento físico y se inician en el autoconocimiento emocional. Empiezan ellos a aprender cómo diferenciar diferentes emociones que puedan sentir. Por ejemplo, la tristeza, la alegría, el enojo, que son emociones básicas que para ellos es bien importante conocer para saber cómo reaccionar en el momento en el que las sientan. Seguimos estimulando el juego paralelo con pequeñas interacciones. Es importante empezar en esta edad a trabajar el juego grupal, por ejemplo, las rondas, que son juegos grupales que les van a ir enseñando cómo manejar esas interacciones sociales. También los hábitos de cortesía es muy importante trabajar con los niños de 3 y 4 años. Ellos están en la edad idónea para poder trabajar hábitos de cortesía y establecerlos dentro de su forma de ser o dentro de su personalidad y dentro de sus hábitos que ellos van a poner en práctica todo el resto de su vida. En esta edad, entre los 3 y 4 años, se establecen muy fácilmente hábitos de conducta y, por supuesto, los hábitos de cortesía están dentro de estos hábitos de conducta. Es la mejor edad para que ellos adquieran o establezcan estos hábitos de cortesía como parte de su forma de ser o de su forma de actuar. También tenemos las habilidades de autocuidado, como por ejemplo vestirse. Acá sí ya vamos a empezar a trabajar con ellos de forma más formal, el que puedan ponerse y quitarse suéteres, que puedan ponerse y quitarse los zapatos, que empiecen a amarrar sus zapatos, abotonar, desabotonar, subir y bajar zippers, que son parte de las actividades de autocuidado que van a ser indispensables para cuando ellos ya puedan ser autónomos, por ejemplo, en situaciones como ir al baño. Que ya no necesiten tanta ayuda del maestro o de una niñera, que ya ellos puedan desabrocharse y abrocharse solos, y que puedan pues tener un poco de mayor autonomía en este tipo de situaciones. Por ejemplo, también el enroscar y desenroscar, acá lo vamos a ir ya trabajando de una forma más dinámica, el abrir y cerrar trastecitos de presión, el trasladar líquidos de un recipiente a otro, el limpiar su espacio, ordenar, etc. En cuanto a la motricidad, vamos a trabajar nuevamente con énfasis en la motricidad gruesa, pero vamos a empezar el trabajo de disociación de movimientos de los dedos y el movimiento de pinzas. Es bien importante que empecemos a trabajar con ellos ya un poco la manipulación con sus dedos para ir empezando a que el niño disocie los movimientos, que pueda hacer movimientos diferenciados de sus dedos
que por ejemplo él pueda mover el dedo meñique sin necesidad de mover el resto de sus dedos, que pueda mover el dedo pulgar sin necesidad de mover su mano. Por ejemplo, estos movimientos disociados nos van a ayudar para ir estableciendo una motricidad fina posteriormente. Entonces, son ciertos ejercicios que tenemos que trabajar con ellos. Por supuesto, la pinza de los dedos, ya empezamos a que ellos coloreen amplio, que usen pincel, que usen brocha, que utilicen sus manos para hacer pequeñas cosas, como por ejemplo hacer bolitas de papel, que no vamos a empezar con la bolita pequeña con los dedos, sino que vamos a empezar con bolas de papel que trabajen con el movimiento disociado de sus manos. De esa manera vamos a empezar a trabajar la motricidad fina, pero sin descuidar la ejercitación de la motricidad gruesa. Recordemos, conocimiento del cuerpo, la locomoción, lateralización. Aquí ya vamos a también empezar a trabajar que ellos identifiquen derecha e izquierda, que es muy importante para que cuando ellos lleguen a 5 años y empecemos el trabajo con signos y símbolos, ellos puedan empezar a tener esa discriminación en diferentes ilustraciones para poder identificar de qué lado están las cosas, para que después, posteriormente, cuando estén en el proceso de lectoescritura, puedan identificar o diferenciar, por ejemplo, una B de una D, que se diferencian únicamente por la lateralización. En cuanto a su percepción, los niños de 3 y 4 años tienen que tener énfasis en la percepción visual, auditiva y táctil. Aquí ya nos vamos a empezar a enfocar en la visual, auditiva y táctil, porque son las que nos van a empezar a trabajar todas las destrezas de percepción necesarias para que el niño se incursione o se vaya yendo poquito a poco en el camino del uso de signos y símbolos. El material multisensorial sigue siendo importantísimo para la edad de 3 y 4 años, porque ellos siguen pues en una etapa de pensamiento sensorio-motor, empezando a pasar hacia un pensamiento de operaciones concretas. En cuanto al pensamiento, ya que empezamos a hablar un poquito acerca de esto, recordemos que es importante que ellos empiecen a establecer diferencias claras entre objetos parecidos, comprender imágenes, evaluar actividades cotidianas, ser creativos, todo este tipo de destrezas de pensamiento. Las destrezas de pensamiento de lógica le van a dar al niño ya un carácter un poco más del manejo del espacio, del manejo de su percepción, que van a ir muy de la mano. Por eso es que estoy hablando en conjunto de ambas áreas. Tanto la percepción como el pensamiento van a ir de la mano en el desarrollo de los niños de 3 y 4 años. Con los niños de 5 y 6 años tenemos habilidades sociales como la comunicación asertiva. Acá sí, ellos ya tienen que empezar a poder comunicar con palabras cuáles son sus emociones y sus sensaciones y sus sentimientos. Ellos tienen que aprender a desarrollar empatía, porque están ya dejando un poquito la etapa egocéntrica. Esta etapa va a terminar más o menos al final de los 5 años, cuando están llegando ya casi a los 6. Pero es importante que empecemos a trabajarla desde los 5 años para que poco a poco ellos vayan transitando por esa etapa del egocentrismo y la puedan superar lo más rápidamente posible o lo más fácilmente posible. Entonces tenemos que trabajar mucho la empatía, la expresión de emociones, las relaciones interpersonales, el juego grupal. Acá ya el juego se convierte de juego paralelo a juego grupal. Tenemos que enseñarle al niño a trabajar en equipo, y eso es lo que nos enseñan los juegos grupales. Es bien importante, por ejemplo, el aprovechar todos los momentos que podamos para ir desarrollando este tipo de juego. Las habilidades de cortesía, seguimos trabajando con ellos, en habilidades de la vida cotidiana, para que ellos alcancen autonomía. En motricidad vamos a trabajar ahora sí con énfasis en la motricidad fina. La motricidad gruesa se va a quedar un poquito de lado, porque ya vamos a empezar a enfocarnos más en el desarrollo de la motricidad fina hasta alcanzar la destreza de
el movimiento de pinza de los dedos. Entonces vamos a empezar con movimientos amplios a los 5 años y poco a poco van a ir ellos reduciendo el movimiento de manos y dedos hasta que logren poder hacer o ejecutar el movimiento de pinza, que es el que nos va a ayudar para que el niño pueda hacer trazos de letras. Entonces es bien importante el desarrollo de la motricidad fina entre los 5 y los 6 años. En su percepción, las habilidades para el manejo de símbolos ligado al proceso lector. Aquí ya ellos van a empezar a diferenciar, por ejemplo, entre dos símbolos que se parecen pero no son iguales, cuál es la diferencia que hay entre ellos. Vamos a trabajar y poner mucho énfasis también en la percepción auditiva, que puedan ellos diferenciar entre dos sonidos que se parecen pero no son iguales, y esto nos va a llevar a que el niño, por ejemplo, posteriormente pueda diferenciar el sonido, por ejemplo, de una ch, que es ch, con el de una x, que es x, que son muy parecidos pero son diferentes. Entonces ellos tienen que aprender a diferenciar esas pequeñas diferencias que hay entre sonidos, a diferenciar las pequeñas diferencias visuales que puede tener un símbolo o un signo, y todo lo que tenga que ver con percepción ligado al proceso lectoescritor. En cuanto a su pensamiento, ellos ya están en una etapa 100% de operaciones concretas. Entonces acá seguimos trabajando mucho los manipulativos y la multisensorialidad, porque es la forma en la que el niño puede conocer concretamente los objetos y poder de esa manera solucionar problemas. Como ya vamos a empezar a incursionar en destrezas de pensamiento relacionadas con el cálculo, el niño va a empezar a manejar, por ejemplo, conteo, identificación de números, operaciones como suma, resta, resolución de problemas. Es bien importante que trabajemos todo en base a material que el niño pueda manipular con sus manos. Si el niño lo manipula con sus manos y lo siente con sus diferentes sentidos, va a ser más fácil que le dé un carácter dentro de sus centros perceptivos en el sistema nervioso central y que construya los conceptos que queremos que él vaya construyendo. Acá vamos a trabajar habilidades para la solución de problemas, análisis, síntesis, negación, conjunción, extrapolación, clasificación, atención, etc. Estas habilidades son muy importantes para los chicos de 5 y 6 años porque los van a ir guiando dentro del proceso de su desarrollo lingüístico, ¿verdad? Que tiene que ver con la oralidad, la forma en que ellos se expresan y por supuesto el cómo van a trasladar lo que ellos están pensando en su cabeza a lo que van a escribir o transcribirlo dentro del proceso de lectoescritura. Con esto terminamos el último taller del módulo 1 de nuestro programa de innovación continua. Esperamos que sigan trabajando con nosotros el resto del año y seguimos en contacto.